Instituto Superior de Formación Docente de Esquel, Nuevos Educadores del Chubut y de la Argentina, juntos los docentes y los alumnos, trabajando sobre este proyecto muy participativo. Hemos invitado para debatir y para trabajar el tema a tres profesionales del área. Silvia Duchaski es licenciada en Educación e investigadora de Flaxo. Silvia, gracias por venir. Llevas adelante el proyecto de investigación sobre escuela, violencia y subjetividad. Se dice mucho hoy en día que en las escuelas parece que no hay ley, que los chicos desbordan y que están todos como locos. ¿Cómo es la experiencia que estás llevando adelante? ¿Cómo está la escuela con los chicos, la autoridad, la ley y todo esto? Voy a contar una anécdota. En una de las escuelas donde nosotros hacemos la investigación, estamos proyectándole a los chicos, un grupo de octavo, una película. Y de pronto un pibe se va, vuelve, se va, vuelve. Entonces le preguntamos, pero ¿dónde fuiste, Marcelo? No, me fui a laburar. ¿Y qué fuiste a hacer? Fui a cargar los shampoo truchos, entonces nos explicaba cómo se carga el shampoo trucho para después ir a venderlo a Constitución. Un pibe que cuenta esto delante de la directora, delante de los maestros, delante de nosotros que nos decía profes, te da la pauta de que hay algo que ha cambiado, es decir, él no percibe que hay cosas que no se puedan decir, que hay cosas que son mal vistas, que hay cosas que son prohibidas, como vender un shampoo trucho, que es engañar al otro. Entonces, de alguna manera esos signos, de los cuales podemos contar muchísimo, da cuenta de que hay algo respecto de la ley que tal vez está en declive, lo cual no significa que no se pueda producir reglas de juego y se pueda trabajar con los pibes creando ciertas condiciones para que alguna experiencia interesante para todos los que están ahí pueda suceder. Pero en principio me parece que el punto de partida es ese, no es que uno ingresa a la escuela y cuando ingresa a la escuela rápidamente el escenario de escuela que tenemos en la cabeza lo ves en funcionamiento. Stanislao Antelo es pedagogo, es profesor de la Universidad de Rosario. Gracias por venir también. ¿Rosa Ragacino o no? ¿O llegado a Rosario? Sí. Stanislao, en un artículo tuyo comentabas que todo el mundo utiliza la palabra crisis todo el tiempo, ¿no? O sea, vivimos tiempos de crisis. Eso parece salvarnos de todo. La autoridad, como el concepto que teníamos de la autoridad, ¿está en crisis? No, en realidad se ha transformado, como decía Silvia recién, ¿sí? Me parece que el índice más elocuente es que el desenfreno. Yo tiendo a pensar que cuando las dosis de desenfreno son mayores que lo habitual, hay algo en relación a la autoridad que se transforma, ¿no? Porque en realidad la autoridad es la posibilidad de intervenir sobre el otro, de influir, mientras que el otro renuncia a la reacción, ¿no? Si yo te digo, mira, te vas inmediatamente de acá, vos podés decir que no. También podés aceptar lo que te estoy diciendo. Es decir, podés renunciar voluntariamente a reaccionar. Cuando lo que hay es pura reacción, no hay autoridad. Mara Brauer es especialista en mediación escolar. Mara, gracias por venir también. ¿Por qué está, Dico, este enfrentamiento entre la autoridad y la pared? Si el proceso es participativo y los chicos se meten en todo, es como que se perdió la autoridad. Y si vemos a la autoridad, decimos, llegó la policía, llegó el ejército. Bueno, me parece que esa es la vieja confusión que se habla tanto entre autoridad y autoritarismo. Cuando hay autoridad, hay participación. La autoridad es un lugar, es un vínculo con el otro, que es un vínculo, como dice Inés Dussel, asimétrico, pero eso no significa que sea desigual. Por lo tanto, cuando hay participación, cuanto más participación hay en la escuela, mayor autoridad podemos tener los docentes en relación al vínculo con los alumnos, ¿no? Con los chicos y con los jóvenes. Por eso todas las instancias de participación que se generan en la escuela, si no son como sí de participación, sino si son verdaderas instancias de participación, construyen una comunidad educativa más sólida, donde la formación en ciudadanía es más fuerte y donde el rol del adulto, que es un rol que debe constituirse como autoridad en una escuela, y que podemos decir que esto años atrás estaba dado, ser adulto y ser docente te colocaba en un lugar de autoridad, que ahora esto no es así. El lugar de autoridad es un lugar que se construye en el vínculo con el otro y dándole lugar al otro en esta relación. Pero apareció esto, sos especialista en mediación, y la mediación aparece un poco porque había conflictos muy difíciles de resolver, tal vez. Sí, en realidad yo soy especialista en resolución de conflictos. Bueno, sí. Mediación es una de las instancias. Yo creo que la mediación en la escuela fundamentalmente es una herramienta. No hay que
ponerle a la mediación el lugar que no debe tener. En la escuela, digamos, están digamos, los adultos, que son la autoridad dentro de la escuela, como decía antes, una autoridad a construir, y la mediación tiene que ver con la enseñanza de una serie de técnicas que tienen que ver con analizar el conflicto, primero reconocerlo, luego analizarlo, ver cuáles son los intereses en juegos, las posiciones comunes, las posiciones diferentes, y en función de esto buscar una solución que contemple los intereses de todos. No es un desplazamiento hacia la mediación de lo que es los vínculos en la dinámica de la escuela, donde hay algo, como decía antes, del rol del adulto que debe ordenar en base a un consenso, ¿no? Y reglas claras. La autoridad, siempre la autoridad. El bien intencionado orden necesita de los villanos, por un lado, y de los superhéroes. Casi la autoridad por el otro. Pero los tiempos han cambiado para todos, así que vamos a compartir este superinforme. No contaban con mi astucia. ¿El Chapulín Colorado? No, Caperucita Roja. Crecimos con la fantasía de los superhéroes. Un mundo para chicos donde un grupo de adultos con poderes increíbles defendían el orden y luchaban contra el mal. La autoridad se imponía a los villanos defendiendo las reglas de un sistema planificado por personas mayores. Pero todo cambió. ¿Saben una cosa? Esta ciudad es un desastre y quería ver si tal vez en algún momento podemos llamarlas para controlar la situación. Hoy, los chicos son los protagonistas y así llegaron los niños superhéroes. Ahora ellos son los encargados de defender ciudades, aunque deban abandonar por un momento el jardín de infantes. Es un universo donde los niños defienden y salvan a sus mayores. En un estudio reciente sobre dibujos animados protagonizados por niños, surgieron algunos interrogantes respecto a los vínculos entre generaciones. ¿Quién depende de quién? ¿Quién obedece a quién? ¿Quién es más frágil y vulnerable? ¡Tenemos que detenerlas! ¡Buena suerte! Sin duda, los adultos, aquellos que ostentaban para nuestra mirada de niños la capacidad de autoridad, han perdido sus superpoderes. Bien, parece que estamos abandonando a los superhéroes adultos y los niños participan más cada vez de este mundo. ¿Por qué hay más horizontalidad entre adultos y jóvenes? O sea, ha perdido eso. Antes el padre, el maestro, el profesor, era como que estaba más... había una cuestión de respeto y autoridad. Y ahora todo es más, somos todos más iguales. Yo mientras estaba escuchando el informe me preguntaba ¿por qué nos preocupa la pérdida de autoridad? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Las consecuencias de esa pérdida o la pérdida en sí misma de algo que durante un tiempo histórico muy grande construyó, como vos decías, a través del respeto, a través de la transmisión de una moralidad, a través de una cierta seguridad, de una cierta previsión, una relación? Yo creo que tal vez es más interesante que hablemos de las consecuencias de esas pérdidas, si es que esas consecuencias son tan terribles, o en todo caso que veamos las consecuencias que nos preocupan, cómo poder pensarlas. Pero no sé si nos deberíamos empezar por hablar de eso y no por hablar de la autoridad. Efectivamente, la autoridad no es la misma. Tal vez hoy el modo de autorizarse requiera de un recorrido diferente que anteriormente. Si yo para que mi hijo me dé bola, con decirle no haces tal cosa, no hago nada. Pero si intento acercarme, si intento registrar qué le pasa, si intento acompañarlo y también mostrarme vulnerable, probablemente pueda lograr, no me preocupa ni siquiera autorizarme, pueda lograr que un vínculo entre nosotros pueda crecer. No tengo tiempo, no tengo humor para eso. Por ejemplo, te puedo decir, que es lo que pasa en muchas casas. Que el padre puede decirle al hijo, claro. no tengo tiempo, no tengo humor. Claro. Pero lo que pasa es que al pibe tal vez le importa poco y esté buscando más otros lugares y esté con sus pares o con sus grupos o con sus bandas, esté encontrando otras autoridades, otras identificaciones, otra producción de valores, otras elecciones, es decir, que busquen otro territorio donde mirarse y no necesariamente en el del padre. Estanislao, vos decís que la autoridad siempre involucra como el temor. ¿Van de la mano autoridad y temor? ¿No es posible una autoridad, digamos, que no provoque temor y que sea re justa y todo la queramos y esté súper bien?
No, en realidad uno podría decir al revés, que se excluyen. La fuerza excluye la autoridad. Es decir, si yo tengo que hacer algo sobre el otro, forzarlo es porque no tengo autoridad. En realidad tiene autoridad quien no hace nada. La autoridad pura es el que no tiene que hacer nada. Si uno todo funciona bien. No hace falta hacer nada. Es decir, si yo tengo que buscar respeto, buscar autoridad es porque no lo tengo. Porque es una relación, no es una cosa. No es algo que yo tengo en el bolsillo. Es una relación donde el otro renuncia voluntariamente a reaccionar, ¿no? Obedece o me sigue o se deja guiar, ¿no? Que es una buena definición de la autoridad. Siempre uno asocia la autoridad al mal, ¿no? Al poder y a la fuerza. Pero hay una versión de la autoridad que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Supongo que vos tenés tus autoridades, ¿no? A veces uno quiere que lo guíen y que le digan qué es lo que tiene que hacer. A mí me gusta dejarme guiar por cierta música, por cierto cine, que me ordena la vida, y esas son mis autoridades. Mara, ¿cómo funciona este principio de autoridad en esta ecuación? Maestros o educadores, padres y alumnos. Bueno, esto tiene que ver justamente con lo que decía él, es decir, la autoridad en realidad es una construcción en un vínculo con el otro. Y en la escuela, la familia, los chicos y los docentes deben encontrar en ese vínculo sus lugares que para poder conducir al chico, para poder guiarlos, tienen que ser lugares, y yo creo que esto sí es importante, lugares asimétricos. Los chicos están constantemente, de alguna manera, reclamando que nos restituyamos en el lugar de adulto, que tiene que ver con un lugar de mucha generosidad, porque si nosotros no nos corremos de ciertos lugares de simetría, con los chicos hay un espacio que no les dejamos ocupar. Y de esa manera creo que se construye autoridad. Silvia, el concepto autoridad o el patrón, si se quiere, es lo mismo para chicos más desacatados y más violentos que para chicos que son mucho más tranquilos, para las escuelas más carenciadas de lugares más pobres que, para barrios más pudientes. ¿Es todo lo mismo? ¿La autoridad es una sola o no? No lo sé, la sensación que tengo es que el mecanismo de autorizarse hoy no pasa simplemente por ejercer una posición, en clases pobres o en clases ricas. El hecho de que un maestro entre a un aula no es suficiente para que todos se queden en el molde y estén atentos a ver qué le va a proponer. Lo que pasa es que probablemente en determinados sectores sea mucho más complicado pensar cómo hacer para que el pibe me dé bola, cómo hacer para hacer algo juntos que en otros. Pero de todas maneras me parece que ocupar simplemente una posición en una estructura, llámese familiar o escolar, no es suficiente para interpelar al otro, para influenciarlo, como decía Estanislao, para guiarlo o para constituir una presencia importante. Me parece que hay que pensar mucho más los mecanismos, los vericuetos de cómo hacer para crear una interlocución entre ese pibe y yo. Y eso creo que hay que pensarlo en cualquier sector social. Vamos a conocer la historia de vida del día de hoy. Durante mucho tiempo en las escuelas y en materia de educación fue la mala de la película. Estoy hablando de la supervisora. A ver, todos peinados, todos así, todos impecables. ¿Por qué? Porque viene la supervisora. Vamos a conocer a María del Mar Acuña. Empezó por presiones, hija de un director de escuela primaria. Supervisa hoy 15 escuelas en la provincia de Corrientes. María del Mar, conocemos su historia de vida.